Buenas Michis, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva Michi News. En el día de hoy veremos un resumen de todo lo que vimos en Bitcoin durante la semana y vamos a hacer una proyección del precio. Además, les voy a dar los puntos claves donde el mercado debería detenerse en cada estadio. También veremos las dominancias, justamente el total 3, el total 2 y la dominancia USDT, porque nos estarían revelando cuál podría ser el siguiente movimiento del mercado. Hablaremos también de la noticia más importante de la semana con la aprobación del ETF de Ethereum y cómo ya tenemos luz verde para esa negociación que podría empezar a partir de los próximos días. Veremos también el balance que nos estarían arrojando las ballenas en las compras de las últimas 24 horas y lo estaremos analizando y también lo estaremos sumando a las últimas 72 horas que se ha dado un movimiento masivo por parte de BlackRock. Tendrán alguna información filtrada, sabrán qué es lo que sucederá con el mercado y a eso le sumaremos, obviamente, hablando de BlackRock, los ETFs y el flujo de dinero que hemos tenido al finalizar esta semana. Comenzamos como es de costumbre con las negociaciones de la CME. El día viernes a las 19 horas hora argentina han cerrado las negociaciones de los futuros de Chicago en un valor de $69.080. Ya saben cómo funciona. Cerramos el día viernes a las 19 horas argentina. Volvemos a abrir las negociaciones el día domingo a las 5 de la tarde. Por lo tanto, esta zona es la que se efectúa o la que trabajaría como un imán para el precio. Es decir, si el día de hoy sábado o el día de mañana, día domingo, tenemos negociaciones por debajo de este valor, bueno, seguramente que el precio actúe como imán para volver a este valor. Con esta información de los futuros de la CME, nos venimos al gráfico diario para hacer un resumen de todo lo que vimos en la semana y sobre todo qué es lo que podría pasar en las próximas horas o en los próximos días. Marcamos primero ese apertura o dónde estaría la apertura de los contratos para entender que sería una zona de imán. Recuerden, abrir negociaciones por la parte alta, tendríamos ese retroceso, abrir negociaciones por la parte baja nos impulsaría a volver a recuperar esos $69.100. Si nos vamos a un gráfico diario y hacemos zoom, lo que nos encontramos justamente es la lateralización que viene obteniendo el precio, entendiendo de que ya ha tenido esa toma de liquidez por la parte baja de esos mínimos, ya ha liquidado y justamente lo que nos estamos esperando es esa liquidez en la parte alta, zona de 74, $78.000. Estas zonas ya las hemos marcado con anterioridad, las volvemos a marcar, así todo el mundo sabe hacia dónde se dirigiría Bitcoin, que es la zona que venimos esperando justamente de reacción del precio. Deberíamos de llegar a esta zona de acá y fíjense cómo ahora vamos a tratar de encontrar confluencias de qué es lo que debería ser el precio, 76, $79.000. Por lo tanto, hemos tenido en la semana rechazo del punto de control de toda la lateralización. Habíamos dicho que el precio podía rechazar en dos zonas. Uno, en la parte alta de la zona de valor. Habíamos hablado de esos $69.800, perdón, más o menos por esta zona. Y la otra zona de rechazo que iba a tener el precio, si es que quería ir un poco más hacia la parte baja, era ese punto de control. Hemos rechazado el punto de control y hemos cerrado justamente por la parte alta, entendiendo de que el precio va a estar negociando en este rango. Esperaremos para la semana que viene justamente una ruptura y tratar de ir a atacar esa zona de máximos. Si buscamos los puntos de valores exactos para el precio, lo que podemos marcar nosotros en nuestro gráfico diario serán los siguientes y las zonas o las diferentes zonas en las que negocie el precio. En principio, el valor justo de la negociación es la que ha rechazado, esa zona de $66.000. Primera zona de rechazo que tiene el precio, $69.600, justo donde no hemos podido empezar a cerrar velas diarias. Por lo tanto, objetivo para el precio de BTC para los próximos días de negociación, entiéndase, no el fin de semana, sino cotizaciones hábiles de lunes a viernes, empezará a cerrar por encima de $69.610. Si Bitcoin pudiese hacer esto, próximo objetivo a visitar, zona de $72.700. Y fíjense cómo acá tenemos esa confluencia del precio justo en liquidaciones, porque venir a visitar zonas de $72.000 no tomaría justamente esa zona de máximos. Fíjense cómo el precio dejaría esa liquidez por la parte alta, así que yo creo que cerrar una negociación diaria por encima de $69.600
por encima de $70.000, nos llevaría a esos 72, pero creo que la proyección sería venir a buscar en principio esa zona de $76.000. Si nos vamos a ver el gráfico semanal de Bitcoin, recuerden que estamos teniendo esa divergencia oculta en el precio, donde tenemos un inicio en cuanto a mínimos en el precio, pero justamente en este valor nosotros tenemos una especie de mínimos ascendentes, mientras que en el RSI el precio tiene esos mínimos descendentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio entiende, o por lo menos las velas y el gráfico entiende que hay una fuerza vendedora en el mercado, pero que esta estaría siendo absorbida por una fuerza compradora. Nos vamos a ver Ethereum también para ver qué es lo que está sucediendo justamente con el precio, y como ya lo teníamos proyectado en un análisis diario, teníamos y estábamos esperando esa ruptura hacia la parte alta con objetivos como 3.965 y $4.100, y obviamente que si hacemos esa continuación de movimiento en un patrón de cuña, recuerden que son patrones de continuación de movimiento, nos estaría dando una zona aproximadamente de $4.873. Si nos vamos a ver las liquidaciones de Bitcoin de las últimas 24 horas, nos vamos a encontrar con un escenario en donde la gente estaría posicionándose en largos. Seguramente tenga que ver con la noticia que hemos tenido del ETF, nadie se quiere perder el movimiento, pero atención a la zona de $68.100 porque quizás tengamos un retroceso hacia esa zona. Entender también la apertura de los futuros de la CME. Si Bitcoin se dirige día hoy sábado o día domingo con un mechazo o con un movimiento hacia la parte inferior, recuerden que tenemos esa apertura en la zona de $69.000, por lo tanto podríamos empezar a identificar como el movimiento del fin de semana una lateralización con esa liquidez abajo, una toma de liquidez por la parte inferior, y fíjense cómo en la parte superior se empezarían a formar esas liquidaciones cercano a los $70.000, así que podemos ya empezar a prever cuál sería el movimiento del market maker justamente para estas 48 horas. En un gráfico semanal nos encontramos con algo distinto porque las únicas liquidaciones relevantes para el mercado estarían siendo por esa parte superior de $72.000, avalando los puntos que ya hemos analizado justamente en el gráfico de Bitcoin. Si nos vamos a Ethereum y vemos las liquidaciones de las últimas 24 horas, encontramos que el mercado estaría apalancándose en corto, movimiento que es bastante raro, porque recuerden que la noticia justamente de Ethereum habría sido positiva para el mercado, pero tenemos liquidaciones en zonas de 3.811, también volviéndose a amarillas zonas de 3.700. Y nos venimos al gráfico de Ethereum, pero de 3 meses, para encontrar zonas relevantes nuevamente donde el precio podría ir a liquidar. Estamos hablando de poder ir a buscar esas zonas de $4.100, que sería el objetivo de esa cuña descendente, por lo menos el primer objetivo, y a partir de ahí el precio ya tome esa liquidez. Por la parte baja todavía no estaríamos teniendo ninguna zona relevante. Recuerden que zonas relevantes para el mercado, zonas de interés para el market maker y para las ballenas, son justamente las zonas que se tornan en amarillo. Si no tenemos una zona que se torne en amarillo, no termina siendo relevante para el mercado. Nos venimos a ver ahora las dominancias para ver y para descifrar cuál podría ser el movimiento que nos están ocultando, y vamos a arrancar con el Total 3. El Total 3, para el que no lo sepa, engloba toda la capitalización existente en el mundo de las criptomonedas, sacando a Bitcoin y a Ethereum. Así que estamos hablando de todo el proyecto de las altcoins, y lo que nos vamos a ver va a ser el RSI en semanal. Esto es lo que nos estaría importando de ver. ¿Por qué? Porque al igual que en Bitcoin, al igual que en Ethereum, también tenemos esa divergencia oculta que estaría presentando el mercado. Lo que tenemos fuera de Bitcoin y fuera de Ethereum, que sería lo más lógico, Bitcoin por sus ETFs, Ethereum justamente por todo el hype y por todo el FOMO que pueda presentar el mercado, viendo todas las demás altcoins, también el mercado se prepararía justamente para un movimiento de volatilidad, un movimiento de continuación. Y por último nos venimos a ver la dominancia de USDT, y aquí, avalando nuestra teoría, nos encontramos el movimiento contrario. Lo que tenemos por aquí son estos máximos descendentes, pero si vamos a ver el RSI en semanal, nos encontramos justamente esa formación de máximos ascendentes. Tenemos esa divergencia oculta que nos indicaría ese movimiento de caída justamente para la dominancia de USDT. Ahora entonces, con toda la información que nosotros tenemos, podríamos estar determinando de que Bitcoin y las altcoins tendrían ese movimiento de continuación.
Ahora sí nos metemos de lleno con las noticias sobre el ETF de Ethereum y acá hay algo que no está saliendo en ningún lado y créanme que es muy importante porque puede traer esa relevancia sobre todo para la semana que viene. Veremos cómo reacciona el mercado, pero fíjense esto. Nos venimos a esta primera noticia, ETF de Ethereum, hay luz verde para que debuten en la bolsa de Londres. Recuerden que se había aprobado el ETF por parte de la SEC. Estamos hablando de los Estados Unidos. Pero ¿por qué hay luz verde para que debuten en la Bolsa de Londres? Leyendo un poquito más abajo, el administrador de activos WisdomTree recibió luz verde para lanzar los nuevos ETPs. Fíjense que no estamos hablando de ETF, estamos hablando de ETP. Ahora vamos a explicar todo en contexto para que sepan de qué estamos hablando. Que se espera que debuten en la Bolsa de Londres el 28 de mayo. Bajando un poquitito más, dos nuevos productos negociados en bolsa ETP con respaldo físico de criptomonedas llegarán a Reino Unido. Es que WisdomTree recibió aprobación para lanzar dos ETP. La administradora asegura ser la primera en recibir luz verde para un prospecto de su tipo en Reino Unido. Lo que se informó fue que WisdomTree, una administradora de activos, obtuvo la aprobación de la Autoridad de Conducta Financiera, FCA, para cotizar dos tipos de ETP de Bitcoin y Ethereum en la Bolsa de Valores de Londres, la LSE. ¿Qué tenemos acá? Hasta lo que veníamos viendo nosotros y lo que entendíamos nosotros es que nosotros estábamos viendo el flujo de dinero que entraba en los Estados Unidos. Pero a partir del 28 de mayo se aprueba lo que es el ETP, pero en Londres. Por lo tanto, se empezará a cotizar y empezará a tener valor también en el mercado de Londres. ¿Qué es un ETP? Acá les tengo que explicar las diferencias de los distintos nombres que nosotros presentamos en lo que es el mercado tradicional. Tenemos no solamente el ETF, quizás a mucha gente le suena el ETF, pero no sabe bien lo que es. Bueno, vamos a explicar. Porque tenemos ETF, ETN, ETC y ETP. Y quizás algunos no sabía que existía todo esto, pero existe y tenemos que entender la diferencia. Obviamente que vamos a estar hablando pero muy por arriba. Justamente no nos vamos a meter porque acá estaríamos hablando del mercado tradicional y a nosotros en cripto, si bien nos afecta la noticia para algo positivo, no nos queremos meter tanto en profundidad. El ETF es un fondo cotizado, es algo así como una fusión de fondos indexados y acciones. El ETF es un fondo que invierte en un índice que puede comprarse y se puede vender a lo largo del día como si fuese una acción. Es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Fíjense que nosotros, por ejemplo, compramos Bitcoin y vendemos Bitcoin en el día. Compramos Ethereum y vendemos Ethereum en el día. Pero justamente el ETF replica esto, por lo tanto es lo que nosotros siempre hablamos y es lo que más parecido tenemos a nuestra forma de operar. ETC replica el movimiento, en realidad no el movimiento, replica el comportamiento de una materia prima. Tomémoslo así. ¿Qué quiere decir? Que replica el comportamiento de un solo activo. Los ETC son titulaciones de activos, para el que lo quiera saber, que es el proceso por el cual un activo poco líquido se transforma en un título más líquido y negociable. ¿Qué es la diferencia entre un ETC y un ETF? Bueno, el ETC negocia un solo activo. ¿Qué quiere decir? Vos compras Bitcoin, compras el ETC de Bitcoin, estás comprando solamente Bitcoin. Cuando vos vas a comprar un ETF, no estás comprando solo Bitcoin, estás comprando un combo. Lo que hace el ETF es invertir en un índice de criptomonedas más diversificado. Por lo tanto, acá empezamos a siglas parecidas, pero distintas formas que tiene el mercado de operar. Y el ETN es un producto de alto riesgo, este ya es el más complejo de todos, mucho más complejo que un ETC y un ETF, que hasta ahora son bastante parecidos a los que hacemos nosotros. Los ETNs están cotizados, obviamente, que en tiempo real, al igual que los demás, pero están compuestos por una cartera de bonos y de opciones que replican lo que hace un activo. Los ETN son más parecidos a los bonos, a lo que es la renta fija que ustedes pueden llegar a conocer. Lo que se hace acá es que se invierte una deuda a mediano plazo. El ETN es un producto de alto riesgo, es mucho más complejo que un ETC y que un ETF. El ETN está cotizado en tiempo real, al igual que estos dos que mencionamos antes, y en realidad es una cartera compuesta por bonos y opciones que van a replicar lo que hace justamente el activo. Los ETN son más parecidos a bonos, a lo que nosotros conocemos como renta fija, y acá se invierte en deuda a lo que es mediano plazo.
Lo que tiene de riesgoso el ETN es que está respaldado por un broker, por un banco de inversión. Hay alguien que tiene que respaldar justamente esto y es el que se encarga de pagar el capital principal, el cual nosotros usamos para operar, más el rendimiento extra del índice, sea positivo o sea negativo. Al igual que operamos nosotros, si tenemos un rendimiento positivo, se nos devuelve el capital inicial que nosotros mandamos más el rendimiento. Acá funciona de la misma manera. Pero a diferencia de los demás, tiene una fecha de vencimiento. Por lo general son a largo plazo. Lo que tiene es que, como se imaginarán, se puede vender antes. Si tu rendimiento es positivo, vos lo podés liquidar antes justamente y el broker o el banco de inversión es el que se tiene que encargar justamente de darte tu capital inicial más esa diferencia. Esto es más riesgoso porque si justamente el prestatario, que termina siendo la persona que tiene tu capital, quiebra, vos tenés riesgo justamente de perderlo todo porque no posees el activo en sí. Entonces, tenemos distintas diferencias entre ETFs, ETC y ETN. ¿Y por qué les explico esto? Porque los tres engloban la categoría de ETP. El ETP justamente dentro de un ETP existen estos tres tipos. Por lo tanto, con esta noticia entendemos de que el mercado de Londres a partir de ahora adoptará y traerá capital, al igual que lo hizo el ETF de Estados Unidos con la aprobación de la SEC, pero si bien no es una aprobación directa de la SEC, veremos ahora que el ETF de la SEC, el ETF que nosotros vemos y que se aprobó en estos días, ese comenzará a cotizar más adelante. Pero este ETP, por eso les explico la diferencia, empieza a cotizar a partir del día martes. Por lo tanto, pueden venir inversiones no solamente a Ethereum, sino también a Bitcoin. Si miramos ahora la noticia del ETF de Ethereum, como nosotros la conocemos, lo que nos dice es que la SEC dio el visto bueno para que lleguen los primeros fondos cotizados en bolsa que invierten directamente en Ethereum. Pese a esto, los ETFs de Ethereum al contado podrían tardar, le faltó la palabra tardar, meses en debutar oficialmente. Por eso es que les hago toda esta introducción y toda esta explicación. Porque el ETF que nosotros conocemos con esta aprobación, seguramente que no se empiece a negociar ahora. No es que se va a negociar a partir del día lunes, bueno, el día lunes es día festivo, el día martes, sino que puede tardar mucho tiempo en negociarse, pero Londres es un mercado más chico, sí, entiéndase, comparado con Wall Street, pero empieza a negociar a partir del día martes. Por lo tanto, podríamos empezar a tener esa inversión, veremos cómo empiezan a funcionar justamente y cuál es el desarrollo que tienen, pero podría empezar a entrar liquidez al mercado previa a que se empiece a negociar justamente el ETF por parte de la SEC. Es importante para nosotros observar esto, porque en las últimas 24 horas los balances de las direcciones de las ballenas han aumentado sus posesiones. Y si nos vamos a ver sobre todo los últimos 3 días, estamos hablando de cuando se dio a conocer aproximadamente la noticia de que se podría o que en realidad se empezaría a cotizar ese ETP en el mercado de Londres, BlackRock ha empezado una compra masiva de bitcoins. Hasta el día de la fecha, o en realidad obviamente han cerrado sus negociaciones el día viernes, han adquirido 5.400 bitcoins. Quizás están especulando con este movimiento, quizás tienen una información de antemano, no sabemos qué es lo que pasa, pero BlackRock ha comprado 5.400 bitcoins. Y si nos vamos a mirar el flujo de dinero de los ETFs, hace 10 días que los grandes inversores siguen y siguen comprando. Y los grandes inversores han cerrado el día viernes con una cotización por encima de los 250 millones de dólares. Y hasta acá toda la información del día de la fecha, michis. Recuerden que el día 11 de junio comenzamos con el curso avanzado. La cursada va a ser los días martes a las 5 de la tarde y la duración será de 8 clases. Los temas que vamos a tocar, recuerden que este es un curso avanzado, tienen que tener conocimientos previos en el trading. Vamos a ver patrones armónicos, puntos pivotes, VWAP, el flujo de dinero, vamos a estar estudiando el RSI con el estocástico. Vamos a enseñarles a hacer proyecciones, que mucha gente nos pide o nos decía cómo hacen las proyecciones. Bueno, les voy a enseñar cómo hacemos las proyecciones con escalas normales y logarítmicas. Les vamos a enseñar análisis fundamental y análisis on-chain. Y vamos a ver la lectura de indicadores en Coinalyze con CBD, el interés abierto y el funding rate. Y además les vamos a mostrar los indicadores de ciclos on-chain justamente para que ustedes vean
cuándo el mercado puede terminar su tendencia alcista o puede terminar este ciclo de mercado alcista y cuándo puede comenzar ese ciclo de mercado bajista. Para más información, ya saben que nos tienen que mandar un mail a elmichitrading@gmail.com y ahí les contestamos toda pregunta que tengan y obviamente que les pasamos toda la información. Hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya gustado toda la información que te trajimos. Como siempre decirte, si te gustó el contenido, nos apoyas un montón con tu like y obviamente que te invitamos a que te suscribas al canal. Hasta el próximo video, michis. Miau, miau, miau. Miau.